El conocimiento. Modo en que los seres humanos y las sociedades dan un sentido a la experiencia. Vivimos rodeados de información, pero ¿eso significa que realmente conocemos? Saber datos, tener títulos o leer libros no basta. El conocimiento va más allá. Es la manera en que damos sentido a nuestra experiencia, la clave para entendernos a nosotros mismos y a la sociedad. Hoy, te llevaré en un viaje donde descubriremos qué es el conocimiento, cómo lo adquirimos y por qué es el motor que transforma nuestras vidas y comunidades. Desde pequeños, nos enseñan que aprender significa ir a la escuela, aprobar exámenes y seguir reglas. Crecemos creyendo que el conocimiento se limita a lo académico, a lo que se encuentra en los libros y en la enseñanza formal. La sociedad nos dice que si estudiamos lo suficiente, tendremos éxito. Pero, a medida que avanzamos en la vida, nos damos cuenta de algo. Muchas de las habilidades más importantes que usamos día a día no las aprendimos en un aula. La empatía, la toma de decisiones, la gestión de emociones, la adaptación al cambio. Todo eso lo aprendemos fuera de los libros, en la vida misma. Un día, una pregunta lo cambió todo. ¿Qué es realmente el conocimiento? No se trata solo de información, sino de entender, de interpretar y de transformar la realidad. El conocimiento está en los valores que adquirimos, en las actitudes que desarrollamos y en la manera en que enfrentamos el mundo. Me di cuenta de que el conocimiento es un proceso continuo, indisolublemente ligado a nuestros contextos culturales, sociales y ambientales. No solo es el resultado del aprendizaje, sino también el medio para crecer y evolucionar como personas y como sociedad. Para encontrar respuestas, busqué la guía de filósofos, científicos y educadores. Aprendí de Sócrates que conocer es cuestionar, de Freire que el conocimiento es un acto de liberación, y de la neurociencia que el aprendizaje está profundamente conectado con nuestras emociones. También comprendí que la comunidad educativa tiene una misión fundamental. No solo transmitir información, sino formar personas capaces de pensar, sentir y actuar con sentido crítico y ético. Decidí profundizar en este camino. Dejé de ver el conocimiento solo como datos que se acumulan y empecé a observarlo en la vida cotidiana. Descubrí que el aprendizaje institucionalizado tiene un papel importante, pero que la educación informal, la que se da entre iguales, en la familia, en la sociedad, es igualmente crucial para el crecimiento personal y colectivo. A medida que exploraba, encontré desafíos. En nuestra sociedad, muchas veces se subestima el conocimiento adquirido fuera de la escuela. Se cree que solo lo que está certificado tiene valor. También enfrenté la dificultad de desaprender. Darme cuenta de que algunas creencias que tenía no eran ciertas, que la realidad es mucho más compleja de lo que a veces nos enseñan. Otro reto fue entender que el conocimiento no es algo individual, sino una construcción colectiva. Aprender de otros, compartir ideas y debatir es lo que realmente nos permite evolucionar. Decidí enfrentar estos desafíos con una nueva mentalidad. El conocimiento es dinámico y multifacético. Se encuentra en la ciencia, pero también en la cultura, en las historias de vida, en las experiencias cotidianas. Aprendí que no basta con acumular información. Es necesario desarrollar competencias, gestionar emociones, fortalecer valores y actitudes que nos permitan aplicar lo que sabemos en la vida real. El momento más difícil fue cuando comprendí que el conocimiento no es absoluto. No existe una verdad única e inmutable. Cada sociedad, cada cultura, cada individuo tiene su propia manera de interpretar la realidad. Esto me llevó a una crisis. Si todo es relativo, ¿cómo sabemos qué es verdadero? ¿Cómo diferenciamos el conocimiento válido de la desinformación? La respuesta llegó con claridad. El conocimiento no se trata de certezas absolutas, sino de aprender a pensar, de desarrollar un criterio propio, de cuestionar y analizar. El verdadero tesoro del conocimiento no es solo acumular información, sino saber aplicarla, compartirla y convertirla en una herramienta para el cambio. Ahora veo el conocimiento con otros ojos. No solo es información, sino comprensión. No solo es teoría, sino práctica. No solo es individual, sino colectivo. Me doy cuenta de que la educación formal y la educación informal se complementan. Que lo que aprendemos en la escuela es valioso, pero lo que aprendemos en la vida es igual de importante. Regreso a mi vida con una nueva misión: transmitir este mensaje. El conocimiento es un derecho, un proceso, una herramienta y un fin en sí mismo. No se trata solo de aprender cosas nuevas, sino de aplicarlas para mejorar nuestra vida y la de los demás.
Hoy entiendo que aprender no termina nunca. Cada experiencia, cada conversación, cada error es una oportunidad para crecer. Ahora busco el conocimiento en todas partes. En los libros, sí, pero también en la gente, en la naturaleza, en la historia y en la reflexión personal. Y lo más importante, sé que el conocimiento es una responsabilidad. Lo que aprendemos no solo nos cambia a nosotros, sino que tiene el poder de cambiar la sociedad. El conocimiento no es solo información, es una práctica de la persona y una misión de la comunidad. Nos permite interpretar el mundo, tomar decisiones, construir sociedades más justas y avanzar como humanidad. No basta con saber, hay que entender. No basta con aprender, hay que aplicar. No basta con conocer, hay que compartir. El verdadero conocimiento no está en acumular datos, sino en comprender nuestra existencia y nuestro propósito en el mundo. Así que te dejo con esta reflexión. ¿Qué harás con el conocimiento que adquieras hoy? Aproximaciones que condicionan el conocimiento. Vivimos en un mundo donde todos parecen tener su propia verdad. Algunos dicen que la verdad no existe, otros creen que solo la ciencia puede explicarlo todo, y muchos han perdido la fe en la razón. Pero, ¿y si te dijera que estas formas de pensar no son tan inofensivas como parecen? Hoy, te llevaré en un viaje para descubrir cómo el relativismo, el cientificismo y la desconfianza de la razón están condicionando la forma en que entendemos el mundo. Desde siempre, me enseñaron que el conocimiento es la clave para entender la realidad. Creía que la verdad era algo claro, algo que podíamos descubrir con la razón y el esfuerzo. La sociedad en la que crecí valoraba la ciencia, el pensamiento lógico y la búsqueda del conocimiento como pilares fundamentales del progreso humano. Pero, poco a poco, comencé a notar algo extraño. Las personas ya no hablaban de la verdad como algo objetivo. Cada vez escuchaba más frases como, cada quien tiene su verdad, lo importante es lo que sientes, o, solo la ciencia puede explicar la realidad. Algo no encajaba. Un día, me hice una pregunta que lo cambió todo. ¿Y si nos estamos equivocando al definir qué es el conocimiento? Me di cuenta de que tres grandes enfoques estaban condicionando la manera en que entendemos la realidad: el relativismo, el cientificismo y la desconfianza de la razón. Cada uno de ellos ofrecía una visión diferente del conocimiento, pero también presentaban serios problemas. Necesitaba investigar más, cuestionar lo que daba por sentado y entender cómo estas aproximaciones afectan nuestra forma de vivir y pensar. Para encontrar respuestas, busqué ayuda en filósofos, científicos y pensadores. Descubrí que el relativismo sostiene que no hay una única verdad, sino que cada persona tiene la suya, siempre que no haga daño a otros. Pero este enfoque tiene un problema. Si todas las verdades son igualmente válidas, ¿cómo distinguimos entre lo verdadero y lo falso? Luego encontré el cientificismo, la creencia de que solo la ciencia experimental puede darnos acceso a la verdad. Sin embargo, el método científico tiene límites. No puede responder a cuestiones morales, estéticas o metafísicas. No todo en la vida puede medirse en un laboratorio. Finalmente, entendí la desconfianza de la razón. A lo largo de la historia, hemos tratado de encontrar verdades inamovibles, pero la razón parece fallarnos. Como respuesta, las personas han buscado otras guías, primero la voluntad, y ahora, los sentimientos. Estos descubrimientos me hicieron ver que debía profundizar aún más en el tema. Decidí dejar atrás mis antiguas creencias y sumergirme en este problema. No podía conformarme con aceptar que cada quien tiene su verdad, o que solo la ciencia podía explicarlo todo. Tampoco podía ignorar la crisis de confianza en la razón. Si el conocimiento realmente estaba condicionado por estas aproximaciones, debía entenderlas a fondo para saber si eran caminos válidos o trampas que nos alejaban de la verdad. Mi camino no fue fácil. Descubrí que el relativismo llevaba a una paradoja peligrosa. Si todas las verdades son igualmente válidas, ¿qué pasa cuando una contradice a otra? En la práctica, esto significa que la verdad se somete a la ley del más fuerte o al consenso, pero eso no garantiza que sea realmente cierta. El cientificismo, por otro lado, me hizo preguntarme, ¿puede la ciencia explicarlo todo? No, la ciencia nos da respuestas sobre el universo material, pero no puede decirnos qué es lo correcto o qué es lo bello. La realidad es más compleja que lo que la ciencia experimental puede medir. Y luego, la desconfianza de la razón. Comprendí que la humanidad ha tratado de encontrar verdades absolutas, pero al no lograrlo, ha reemplazado la razón con la voluntad y, ahora, con los sentimientos.
Pero, ¿realmente los sentimientos son una guía confiable para la vida? Con estos desafíos en mente, decidí enfrentar el problema de manera estructurada. Empecé a cuestionar cada una de estas aproximaciones. Si el relativismo fuera cierto, significaría que no hay manera de decir que algo es falso o verdadero. Si el cientificismo dominara, viviríamos en un mundo donde solo lo material tendría importancia, dejando de lado la moral, el arte y la espiritualidad. Y si desconfiamos de la razón, terminaríamos guiados solo por emociones pasajeras, sin un marco sólido para tomar decisiones. Era claro, debía encontrar un equilibrio. El punto más difícil llegó cuando me pregunté, si la verdad no es relativa, si la ciencia no lo explica todo y si la razón tiene límites, ¿cómo podemos conocer realmente? Me di cuenta de que estaba atrapado en la misma crisis que la humanidad ha enfrentado por siglos. Quería respuestas absolutas, pero no existen. La verdad no es relativa, pero tampoco es fácil de alcanzar. La ciencia es poderosa, pero no omnipotente. La razón es valiosa, pero no infalible. Finalmente, encontré una respuesta. No podemos depender de una sola fuente de conocimiento. La verdad no es relativa, pero su búsqueda requiere múltiples herramientas. La ciencia nos ayuda a comprender el mundo físico, pero la filosofía, la ética y el arte nos ayudan a comprender lo que significa ser humano. La razón sigue siendo nuestra mejor guía, pero debemos complementarla con la experiencia, el diálogo y la reflexión. El conocimiento no puede ser reducido a una sola aproximación, sino que debe ser un equilibrio entre la razón, la ciencia y la apertura al debate. Ahora entiendo que el conocimiento es un proceso continuo. No se trata de aceptar ciegamente ninguna ideología, sino de mantener una actitud crítica. El relativismo, el cientificismo y la desconfianza de la razón tienen elementos valiosos, pero si los tomamos de manera extrema, limitamos nuestra comprensión del mundo. Regreso a mi vida con una nueva perspectiva. El conocimiento no es una cuestión de opiniones individuales, ni de datos científicos fríos, ni de emociones sin control. Es una construcción que requiere de múltiples herramientas y de un pensamiento equilibrado. Hoy sé que para conocer realmente, debemos cuestionar, razonar y analizar. No podemos conformarnos con respuestas fáciles. La verdad existe, pero encontrarla requiere esfuerzo, diálogo y un compromiso con el pensamiento crítico. El conocimiento no es un simple reflejo de nuestras emociones o creencias individuales. Es una búsqueda constante, una combinación de razón, ciencia y reflexión. Si queremos entender la realidad, debemos evitar caer en extremos y aprender a pensar por nosotros mismos. Porque al final, conocer no es solo una cuestión de saber, sino de comprender. Ahora dime, ¿cómo buscas tú la verdad? El aprendizaje de competencias con valores y emociones positivas dentro de nuestro marco cultural desde pequeños nos dicen que debemos aprender para ser alguien en la vida. Nos hablan de conocimiento, de habilidades, de competencias, pero rara vez nos enseñan lo más importante. El aprendizaje no es solo información, sino también valores, emociones y cultura. El verdadero aprendizaje no solo nos hace más inteligentes, sino mejores personas. Pero en un mundo donde la educación parece reducirse a calificaciones y títulos, hemos olvidado algo esencial. Hoy te contaré por qué aprender va más allá de los libros y cómo realmente nos transforma. Durante años, creí que aprender era simplemente memorizar datos, aprobar exámenes y obtener títulos. Veía la educación como algo mecánico, estructurado en un sistema que premiaba la repetición más que la comprensión. Pero había algo que no encajaba. Si el aprendizaje solo consistía en acumular información, ¿por qué había personas increíblemente preparadas que no sabían manejar sus emociones, ni actuar con valores? ¿Por qué algunos sabían tanto, pero aplicaban tan poco en la vida real? Algo faltaba en mi concepto de aprendizaje. Un día, me encontré con una idea que lo cambió todo. El aprendizaje no es solo conocimiento, sino también el desarrollo de competencias con valores y emociones positivas dentro de nuestro marco cultural. Esto significaba que aprender no solo era un proceso intelectual, sino también moral y emocional. Que las competencias que adquirimos no son solo habilidades técnicas, sino hábitos intelectuales y morales que nos permiten realizarnos en la sociedad en la que vivimos. El aprendizaje es un proceso, pero también es el resultado de ese proceso. Es un medio para crecer, pero también un fin en sí mismo. Y lo más importante, es una práctica personal, pero también una misión de la comunidad educativa.
Necesitaba entender esto a fondo. Para resolver mis dudas, busqué respuestas en la filosofía y la pedagogía. Descubrí que esta idea no era nueva. Sócrates hablaba de la virtud como conocimiento, y ésta se manifestaba en la vida como hábitos intelectuales y morales. También comprendí que, en la sociedad actual, el aprendizaje institucionalizado, el que recibimos en escuelas y universidades, es importante, pero no lo es todo. La educación informal, aquella que adquirimos con nuestros amigos, en la familia, en la interacción con el mundo, es igualmente crucial para nuestra formación. El aprendizaje no ocurre solo en las aulas, ocurre en cada conversación, en cada decisión, en cada emoción que experimentamos. Con esta nueva perspectiva, decidí cambiar mi forma de aprender. Ya no quería solo acumular conocimientos, sino integrar valores y emociones en mi aprendizaje. Quería desarrollar competencias que realmente me ayudaran a vivir mejor y aportar algo positivo a la sociedad. Sabía que este camino no sería fácil. Implicaba cuestionar lo que siempre me habían enseñado sobre la educación. Implicaba aprender no solo con la mente, sino también con el corazón. Pronto descubrí que aprender de esta manera no era sencillo. El primer obstáculo fue desaprender la idea de que el éxito se mide solo en títulos y diplomas. La sociedad sigue valorando más las calificaciones que el carácter, más los logros académicos que la capacidad de actuar con ética y empatía. El segundo reto fue darme cuenta de que la educación formal tiene limitaciones. No siempre nos enseña a gestionar nuestras emociones, a tomar decisiones con valores o a aplicar lo aprendido en la vida real. Y el tercer desafío fue aceptar que aprender con valores y emociones positivas es un proceso que nunca termina. Requiere voluntad, práctica y un compromiso constante con uno mismo y con los demás. Para enfrentar estos retos, tuve que cambiar mi enfoque. En lugar de aprender solo para aprobar, empecé a aprender para comprender. En lugar de centrarme solo en el conocimiento técnico, comencé a cultivar habilidades como la empatía, la resiliencia y la responsabilidad. Descubrí que el aprendizaje real ocurre cuando combinamos la razón con la emoción, cuando unimos la información con los valores. Que no basta con saber, sino que hay que ser. El momento más difícil llegó cuando me pregunté, ¿realmente es posible cambiar el sistema educativo? Vivimos en un mundo donde la educación sigue atrapada en viejos modelos. Donde la inteligencia emocional es vista como algo secundario, y donde el éxito se mide en logros materiales más que en crecimiento personal. Me di cuenta de que no podía cambiar el sistema por completo, pero sí podía cambiar mi manera de aprender. Al final, encontré una respuesta clara. El verdadero aprendizaje integra conocimiento, valores y emociones. Las competencias que adquirimos en la vida no solo deben servirnos para trabajar, sino para ser mejores personas. Un buen aprendizaje nos ayuda a tomar mejores decisiones, a entender nuestras emociones y a vivir con integridad dentro de nuestro marco cultural. Aprender no es solo un derecho, sino una responsabilidad. No solo nos beneficia a nosotros, sino a toda la sociedad. Ahora entiendo que el aprendizaje no es solo un medio para alcanzar el éxito, sino un fin en sí mismo. Que no solo importa lo que sabemos, sino cómo lo aplicamos en la vida. Aprender con valores y emociones positivas nos ayuda a construir una sociedad más justa, más humana y más consciente. Vuelvo a mi vida cotidiana con una nueva visión del aprendizaje. Ya no lo veo solo como una obligación académica, sino como un proceso de transformación personal y social. Sé que la educación formal es importante, pero también valoro la educación informal, aquella que recibimos en las relaciones humanas, en la cultura, en nuestras experiencias diarias. Hoy vivo el aprendizaje de una manera diferente. Busco aprender no solo con la mente, sino con el corazón. No solo para mí, sino para contribuir al mundo que me rodea. Comprendo que aprender es crecer, evolucionar y mejorar continuamente. Y que el conocimiento sin valores ni emociones positivas es un conocimiento incompleto. Al final, el aprendizaje es lo que nos define. No se trata solo de lo que sabemos, sino de cómo usamos ese conocimiento para construir una vida con propósito. Porque aprender no es solo acumular información, sino transformarnos en nuestra mejor versión. Ahora dime, ¿cómo estás aprendiendo tú? La educación como un saber de carácter práctico nos han hecho creer que la educación es solo teoría, que aprender es memorizar conceptos y repetirlos en un examen. Pero, ¿de qué sirve saber algo si no sabemos aplicarlo? La educación no es solo un conocimiento teórico, sino un saber de carácter práctico.
Se aprende en el hacer. No basta con entenderlo, hay que experimentarlo. Sin acción, el aprendizaje se queda vacío, y sin reflexión, la acción pierde sentido. Hoy te contaré por qué la educación es un saber práctico y cómo esto puede cambiar la manera en que aprendemos. Toda mi vida me dijeron que aprender era estudiar libros, entender teorías y repetirlas en clase. Creía que la educación se trataba de acumular información, como si nuestro cerebro fuera un disco duro. Pero algo no encajaba. Veía a personas con títulos que no sabían aplicar lo aprendido, que no podían enfrentarse a problemas reales. Si la educación es solo teoría, ¿por qué no siempre funciona en la vida real? Un día me encontré con una idea que lo cambió todo. La educación es un saber de carácter práctico. Esto significa que aprender no es solo conocer algo, sino saber hacerlo. La educación se construye en la acción educativa, en la experiencia. No basta con leer sobre cómo nadar, hay que meterse al agua. Este descubrimiento me hizo cuestionarlo todo. Si la educación es práctica, ¿por qué seguimos enfocándonos tanto en la teoría sin aplicarla? Para responder a esta pregunta, busqué orientación en la pedagogía, la filosofía y en mi propia experiencia. Descubrí que todo saber práctico necesita de la teoría, pero no como un fin en sí misma, sino como un apoyo. Sin teoría, corremos el riesgo de actuar sin sentido. Pero sin práctica, la teoría se vuelve inútil. La educación, entendida como saber práctico, necesita de la reflexión para darle dirección a la acción. Esta idea me llevó a replantearme cómo estaba aprendiendo y cómo podía hacerlo de una manera más efectiva. Decidí salir de la educación tradicional basada solo en la teoría y experimentar un aprendizaje diferente. Uno basado en la acción. Ya no quería solo entender conceptos, quería aplicarlos, vivirlos. Me di cuenta de que aprender no es solo leer sobre algo, sino experimentarlo, equivocarse y reflexionar sobre ello. Sabía que este camino no sería fácil, pero estaba listo para descubrir lo que significaba realmente aprender. Pronto enfrenté varios desafíos. El primer obstáculo fue darme cuenta de que el sistema educativo no está diseñado para un aprendizaje práctico. Se nos evalúa por cuánto sabemos, no por cómo lo aplicamos. El segundo reto fue descubrir que aplicar el conocimiento requiere fracasar y aprender del error. En la escuela nos enseñan a evitar equivocarnos, pero en la vida real, el error es parte fundamental del aprendizaje. Y el tercer desafío fue encontrar un equilibrio entre la teoría y la práctica. No podía solo actuar sin reflexionar, pero tampoco podía quedarme solo en la reflexión sin actuar. Para superar estos obstáculos, cambié mi enfoque. Comencé a aprender haciendo. En lugar de solo leer sobre algo, lo ponía en práctica. Dejé de temer al error y empecé a verlo como parte del proceso de aprendizaje. Me di cuenta de que la teoría no es el enemigo, sino una herramienta que da sentido a la práctica. Descubrí que la educación es un ciclo continuo entre la acción y la reflexión. El momento más difícil fue cuando me pregunté, ¿realmente se puede cambiar la manera en que aprendemos? Vivimos en un mundo donde el sistema educativo sigue atrapado en la teoría, donde la práctica es vista como secundaria. ¿Cómo cambiar algo tan arraigado? Me di cuenta de que no podía cambiar todo el sistema, pero sí podía cambiar mi manera de aprender y de enseñar a otros. Finalmente, entendí que el verdadero aprendizaje ocurre en la acción. La educación no es solo un conjunto de conocimientos teóricos, sino un saber que se aprende en la práctica. Pero para que esa acción tenga sentido, necesita de la reflexión. Descubrí que aprender no es solo acumular información, sino usarla para transformar nuestra realidad. Ahora sé que la educación no es solo memorizar conceptos, sino aprender a aplicarlos en la vida. Que la teoría sin práctica es vacía, y que la práctica sin reflexión es ciega. Aprender haciendo, reflexionando sobre la acción y volviendo a actuar con mayor conciencia. Ese es el verdadero camino del aprendizaje. Regresé a mi vida cotidiana con una nueva manera de ver la educación. Ahora ya no busco solo aprender teoría, sino convertir el aprendizaje en algo vivo, en algo que se experimenta y se transforma. Comprendí que la educación no es solo un proceso individual, sino una acción compartida con la comunidad. Hoy veo la educación de una manera distinta. Ya no es un conjunto de datos en un libro, sino una herramienta para actuar, para cambiar mi entorno y mejorar mi vida. Cada conocimiento que adquiero, lo pruebo en la práctica. Y cada experiencia que vivo, la reflexiono para seguir aprendiendo. La educación no es solo teoría ni solo práctica. Es un equilibrio entre ambas.
Aprender no es solo entender, es hacer. Y al hacer, nos transformamos. Porque la verdadera educación no se encuentra solo en los libros, sino en la vida misma. Ahora dime, ¿cómo estás aprendiendo tú? La educación como fenómeno humano, ¿qué nos hace humanos? No nacemos sabiendo cómo vivir, cómo comportarnos o cómo desarrollarnos. A diferencia de los animales, no tenemos instintos que nos digan exactamente qué hacer. Pero tenemos algo más poderoso, la educación. El ser humano es el único que necesita aprender para ser quien realmente es. Hoy te hablaré de la educación como un fenómeno humano, de cómo nuestra libertad nos permite desarrollarnos más allá de lo que somos al nacer. Siempre pensé que nacer humano significaba serlo por completo desde el primer momento. Que nuestra identidad estaba definida, que simplemente éramos lo que éramos. Pero entonces me di cuenta de algo. El ser humano no solo nace, sino que se hace. Desde el primer instante somos personas, sí, pero nuestra personalidad se construye con el tiempo, a través del aprendizaje. Esto me hizo preguntarme, si no estamos completamente determinados al nacer, entonces ¿qué nos hace ser quienes somos? Un día escuché una idea que cambió mi forma de ver la educación. Somos los únicos seres que necesitamos aprender a comportarnos para realizarnos como lo que somos. Mientras que otros animales actúan por instinto, nosotros aprendemos. No nacemos sabiendo hablar, caminar, amar, crear. Todo eso lo adquirimos con la educación. Pero también, somos los únicos capaces de comportarnos como lo que no somos. Podemos deshumanizarnos o elevarnos, dependiendo de cómo aprendemos y qué aprendemos. Este descubrimiento me hizo querer entender mejor cómo la educación moldea nuestra identidad y nos hace realmente humanos. Busqué respuestas en la filosofía, en la pedagogía, en la psicología, y encontré una clave fundamental: libertad. No estamos determinados como los animales, porque podemos elegir quiénes queremos ser. Y para elegir bien, necesitamos aprender. La educación no es solo acumular información, es el proceso mediante el cual desarrollamos nuestra personalidad y nos convertimos en la mejor versión de nosotros mismos. Este conocimiento me dio una nueva perspectiva, pero también me mostró los desafíos que enfrentamos al depender del aprendizaje para desarrollarnos. Decidí entonces observar mi propia educación y la de quienes me rodeaban. ¿Cómo aprendemos a ser quienes somos? ¿Nos educamos para desarrollarnos plenamente o solo seguimos lo que nos imponen sin cuestionarlo? Sabía que debía profundizar en este camino. Quería descubrir cómo la educación nos transforma y qué significa realmente aprender a ser humanos. A lo largo de este viaje, me encontré con varias dificultades. 1. Primero, me di cuenta de que muchas veces la educación se enfoca solo en conocimientos técnicos, olvidando que también es un proceso de formación humana. 2. Segundo, entendí que la educación no solo ocurre en la escuela, sino en cada interacción, en la familia, en la sociedad. 3. Y tercero, descubrí que muchas veces nos limitamos a repetir lo aprendido sin reflexionar si realmente nos hace crecer. La educación es mucho más que adquirir información. Es el medio por el cual nos construimos como personas. Para superar estos retos, tuve que cambiar mi forma de entender la educación. 1. Empecé a verla como un proceso integral, que no solo nos da conocimientos, sino que también nos da valores, emociones y herramientas para la vida. 2. Me di cuenta de que aprender a ser humano es un camino que nunca termina. 2. Siempre estamos desarrollándonos, y la educación es el medio para ello. 3. Y lo más importante, entendí que la libertad es lo que nos permite decidir cómo queremos crecer. La educación no nos impone quiénes somos, sino que nos da la posibilidad de elegirlo. Pero luego vino el mayor desafío. Si la educación nos permite ser quienes queremos ser, ¿por qué muchas veces no nos sentimos realizados? Vivimos en un mundo donde se nos educa para producir, para seguir reglas, para encajar en un sistema, pero no siempre para ser plenamente humanos. ¿Estamos aprendiendo a ser quienes realmente queremos ser, o solo lo que otros esperan de nosotros? Entonces comprendí la verdadera esencia de la educación. Es el proceso por el cual nos convertimos en lo que realmente somos. No nacemos completamente definidos, pero tampoco somos un papel en blanco. Nuestra personalidad está en constante desarrollo, y la educación es la herramienta que nos permite darle forma. Este conocimiento cambió mi manera de ver el aprendizaje. Ya no lo veía como una obligación, sino como un privilegio. Ahora sé que educarnos no es solo aprender cosas nuevas, sino aprender a vivir mejor. El desarrollo humano no es automático,
no es algo que sucede solo porque crecemos. Es un camino que requiere esfuerzo, conciencia y aprendizaje constante. Regresé a mi vida diaria con una nueva comprensión. La educación no solo ocurre en la escuela, sino en cada experiencia, en cada conversación, en cada elección. Somos el único ser que necesita aprender a ser lo que es. Y esa es nuestra mayor ventaja. Hoy veo la educación como un proceso continuo. Ya no se trata solo de acumular conocimientos, sino de transformar mi vida y mi manera de ser. Cada día aprendo algo nuevo sobre mí mismo y sobre el mundo. Y eso me permite crecer, cambiar y convertirme en alguien mejor. La educación no es solo un derecho o una obligación, es la esencia de lo que nos hace humanos. Somos libres, y esa libertad nos permite educarnos para desarrollarnos. No nacemos sabiendo vivir, pero podemos aprenderlo. Porque al final, ser humano no es solo nacerlo, es aprender a serlo. Ahora dime, ¿cómo estás aprendiendo a ser tú mismo? Actitud manipulativa en la educación. ¿Alguna vez has sentido que te enseñaban algo, pero sin decirte realmente el propósito detrás? La educación debería ser un camino hacia la verdad, hacia la libertad, pero a veces, se convierte en un instrumento de manipulación. Hoy quiero hablarte de algo que muchas veces pasa desapercibido: cómo la actitud manipulativa en la educación puede silenciar la libertad y poner el poder por encima de la verdad. Siempre pensé que la educación era un proceso honesto, donde los docentes enseñaban con la intención de ayudar a los estudiantes a crecer. Pero con el tiempo, me di cuenta de que no siempre era así. Había ocasiones en las que lo que se enseñaba no buscaba el bien del estudiante, sino otros intereses ocultos. Fue entonces cuando me pregunté, ¿es posible que la educación se use para manipular en lugar de liberar? Un día, escuché una idea que me impactó profundamente. Cuando un docente oculta su verdadera intención, no educa, manipula. Si la educación es un proceso que forma personas, ¿qué pasa cuando se usa para controlar, influir o dirigir a alguien sin que lo sepa? Este pensamiento me hizo darme cuenta de que debía profundizar más en el tema. ¿Cómo reconocer la manipulación en la educación? ¿Cómo evitarla? No podía seguir viendo la enseñanza de la misma manera. Tenía que descubrir la verdad. Busqué respuestas en la filosofía, en la pedagogía y en la ética, y encontré algo clave. La manipulación en la educación siempre implica tratar al estudiante como un medio, no como un fin en sí mismo. Un verdadero educador no oculta la verdad ni usa su poder para imponer una visión del mundo. Su objetivo debe ser ayudar al estudiante a pensar por sí mismo y a descubrir el sentido de lo que aprende. Con esta guía, empecé a ver la educación de otra manera. Decidí entonces observar más de cerca cómo se daba la educación a mi alrededor. Me pregunté, ¿se enseña para liberar o para controlar? ¿Se respetan las dimensiones de la libertad del estudiante o se silencian? Sabía que no podía quedarme solo con la teoría. Tenía que analizar la educación en la vida real. A lo largo de este proceso, encontré varios signos de manipulación en la educación. Primero, cuando los docentes esconden sus verdaderas intenciones y llevan a los estudiantes a conclusiones predefinidas. Segundo, cuando se utiliza la educación para imponer ideologías o creencias sin permitir el pensamiento crítico. Tercero, cuando el poder se coloca por encima de la verdad y se premia la obediencia ciega en lugar del razonamiento propio. Me di cuenta de que la educación no siempre busca la libertad del estudiante, y que muchas veces se usa para moldearlo según los intereses de otros. Para enfrentar este problema, comprendí que hay 3 criterios fundamentales que pueden ayudarnos a evitar la manipulación en la educación. 1. Buscar el bien del estudiante, no el propio beneficio del docente o del sistema educativo. 2. Enseñar a los estudiantes a pensar por sí mismos, no a repetir lo que se les dice. 3. Mostrar siempre el fin de la educación, no esconderlo tras discursos vacíos o intereses ocultos. Si aplicamos estos principios, la educación puede ser un verdadero acto de liberación. Pero luego enfrenté la pregunta más difícil: ¿cómo cambiar un sistema educativo que muchas veces premia la manipulación en lugar de la libertad? Si la educación está diseñada muchas veces para controlar en lugar de liberar, ¿qué podemos hacer como estudiantes, docentes y sociedad? Fue un momento de duda, pero también de decisión. Entonces comprendí la verdadera solución. La educación solo es auténtica si respeta la dignidad y la libertad del ser humano. Un buen educador no impone, sino que guía. No manipula, sino que acompaña. Su objetivo es ayudar a cada persona a descubrir la verdad por sí misma.
Este conocimiento cambió mi forma de ver la enseñanza y el aprendizaje. Ahora veo la educación con mayor claridad. No basta con aprender datos, sino que debemos aprender a reconocer cuando la educación nos ayuda a crecer y cuando nos está manipulando. El verdadero aprendizaje es el que nos permite ser autónomos, libres y conscientes de nuestro propio desarrollo. Volví a mi vida diaria con una nueva perspectiva. Cada enseñanza, cada lección, debe ser un acto de verdad y no de manipulación. Si queremos un futuro con personas libres y críticas, debemos educar con transparencia, sin ocultar intenciones y respetando siempre la libertad de pensamiento. Hoy entiendo que la educación es un compromiso ético. No es solo transmitir información, sino formar personas con criterio propio. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de fomentar una educación auténtica, donde el poder nunca esté por encima de la verdad. La educación puede ser un arma de control o una herramienta de liberación. La diferencia está en la intención del educador y en la capacidad del estudiante de pensar por sí mismo. No permitamos que la enseñanza se convierta en manipulación. Exijamos una educación que respete la libertad y la dignidad de cada persona. Porque al final, solo una educación libre puede formar personas verdaderamente libres. Ahora dime, ¿alguna vez sentiste que te educaban para pensar o para obedecer? Concepto de educación. ¿Qué significa educar? Si te preguntara qué significa educar, ¿qué responderías? ¿Transmitir conocimientos? ¿Formar ciudadanos? ¿Preparar para el futuro? La educación es mucho más que eso. Es guiar, es extraer, es ayudar a encontrar el equilibrio interno. Hoy quiero llevarte a un viaje en el que descubriremos juntos qué significa realmente educar y por qué es la base de nuestra humanidad. Siempre pensé que la educación era simplemente aprender cosas nuevas. Un profesor enseña, un estudiante escucha y listo, ya está educado. Pero con el tiempo, me di cuenta de que algo no cuadraba. Si la educación fuera solo recibir información, entonces cualquiera que memoriza un libro estaría educado. Pero no es así. Entonces, ¿qué significa realmente educar? Un día, descubrí que la palabra educación viene del latín educo, que a su vez proviene de dos verbos. 1. Educare, guiar, conducir. 2. Educere, sacar algo de dentro, extraer. Esto lo cambia todo. La educación no es solo llenar la mente con información, sino ayudar a cada persona a descubrir y desarrollar lo que ya lleva dentro. Esto me hizo cuestionarme todo lo que sabía sobre la enseñanza. Tenía que investigar más. Buscando respuestas, encontré que la educación es un proceso de humanización. No solo nos enseña a sobrevivir, sino a ser personas, a gestionar nuestras emociones, nuestras tendencias y a armonizarlas para alcanzar la felicidad. Autores y filósofos coinciden en que la educación 1. Nos hace humanos y nos permite desarrollarnos como personas. 2. Es una acción dinámica, no ocurre en aislamiento, sino en interacción con otros y el entorno. 3. Depende de valores, no es neutral, siempre responde a una visión del mundo. 4. Nos integra en la sociedad, nos ayuda a formar parte de una comunidad. 5. Es una dimensión clave de la cultura y garantiza su supervivencia. 6. Es un proceso inacabado, nunca dejamos de educarnos. 7. Es compleja, tanto en sus métodos como en sus resultados. Cada uno de estos principios me ayudó a ver que la educación es mucho más profunda de lo que imaginaba. Con este nuevo conocimiento, decidí observar la educación con otros ojos. ¿Realmente nos educan para descubrirnos y desarrollarnos, o solo para encajar en un sistema? No podía quedarme con la duda. Tenía que descubrir la verdadera esencia de educar. A medida que profundizaba, me di cuenta de los desafíos que enfrenta la educación hoy. 1. Se confunde educación con adiestramiento. 1. Se nos enseña qué pensar, pero no cómo pensar. 2. Muchas veces no se respeta el proceso individual. 2. No todos aprendemos de la misma manera ni al mismo ritmo. 3. Se pierde la conexión con la felicidad. 3. Nos educan para ser alguien en la vida, pero ¿qué pasa con la plenitud personal? Cada uno de estos obstáculos me hizo darme cuenta de lo urgente que es recuperar el verdadero sentido de la educación. Para superar estos desafíos, debemos recordar los principios fundamentales de la educación. 1. Educar es guiar, no imponer. 1. No se trata de forzar conocimientos, sino de despertar el interés y la curiosidad. 2. Educar es extraer,
no llenar. 2. No se trata de memorizar, sino de ayudar a descubrir el potencial interno de cada persona. 3. Educar es un proceso permanente. 3. Nunca dejamos de aprender ni de crecer como seres humanos. Con esta visión, comencé a ver la educación no como una obligación, sino como un viaje de autodescubrimiento. Pero entonces, me enfrenté a una gran pregunta. ¿Cómo cambiar un sistema educativo que muchas veces parece estar más enfocado en la obediencia que en el desarrollo personal? Si la educación debe ayudarnos a alcanzar la felicidad y la plenitud, ¿por qué a veces sentimos que solo nos presiona y nos limita? Fue un momento de crisis. ¿Es posible transformar la educación o estamos atrapados en un sistema que no permite el cambio? Entonces encontré la respuesta. La educación verdadera empieza por nosotros mismos. No podemos esperar a que el sistema cambie solo. Cada uno de nosotros puede asumir el papel de educador y guiar a otros con el ejemplo. Descubrí que educar es mucho más que una profesión. Es una misión de vida. Ahora entiendo que educar no es simplemente transmitir conocimientos. Es formar personas, ayudar a otros a encontrarse a sí mismos y a vivir con plenitud. La educación tiene que ir más allá del aula, tiene que ser parte de nuestra vida cotidiana, de nuestras relaciones y de nuestra cultura. Volví a mi vida diaria con una nueva mentalidad. Educar es ayudar a otros a crecer, no a encajar en un molde. Cada conversación, cada enseñanza, cada acto de orientación es una oportunidad para educar en el sentido más profundo de la palabra. Ahora veo la educación en todas partes. En la forma en que ayudamos a un amigo a superar un problema, en la manera en que enseñamos valores a las nuevas generaciones, en la forma en que aprendemos de nuestras experiencias. Cada momento es una oportunidad para educar y ser educados. Educar es mucho más que dar clases o aprender datos. Es un proceso de humanización, de crecimiento y de descubrimiento. Si queremos un mundo mejor, debemos entender que la educación no es un destino, es un camino que recorremos toda la vida. Y ahora dime, ¿qué significa educar para ti? Términos a diferenciar de educación. Siempre hemos escuchado la palabra educación, pero ¿realmente sabemos qué significa? Muchos piensan que educar es lo mismo que entrenar, instruir o incluso adoctrinar. Pero no es así. Hoy quiero llevarte a un viaje donde descubriremos juntos qué es realmente la educación y por qué diferenciar estos términos es esencial para comprender nuestro propio desarrollo. Desde pequeño, me enseñaron que la educación era simplemente ir a la escuela, aprender cosas nuevas y repetir lo que me decían los profesores. Pero con el tiempo, me di cuenta de que había algo confuso. Escuchaba términos como formación, adiestramiento, instrucción, socialización, y todos parecían usarse como sinónimos de educación. Si todos significaban lo mismo, ¿por qué había tantas palabras distintas? Un día, alguien me preguntó, ¿qué significa realmente educar? No supe qué responder. Pensé que tenía la respuesta, pero me di cuenta de que estaba mezclando conceptos sin entenderlos bien. Fue entonces cuando decidí investigar. Si queremos una educación de calidad, primero debemos saber qué es y qué no es la educación. Buscando respuestas, encontré definiciones claras que diferenciaban cada término. 1. Formación. Es el desarrollo equilibrado e integral de una persona, ayudándola a alcanzar su plenitud. 2. Adiestramiento. Se basa en la repetición para desarrollar habilidades específicas. 2. Es útil, pero no suficiente para una educación completa. 3. Instrucción. Se centra en la transmisión y planificación de conocimientos, generalmente dentro del ámbito escolar. 4. Domar. Es amansar y hacer dócil a un animal. 5. Domesticación. Va más allá del domar, ya que modifica permanentemente el comportamiento y la genética de los animales. 6. Socialización. Consiste en promover las condiciones para que una persona se desarrolle dentro de la sociedad. 7. Adoctrinamiento. Busca inculcar creencias sin permitir cuestionamientos, lo que puede limitar el pensamiento crítico. 8. Manipulación. Es la distorsión del proceso educativo con intenciones ocultas, restringiendo la libertad y la creatividad del estudiante. Cada uno de estos términos me ayudó a entender que educar no es simplemente transmitir información, sino formar seres humanos con libertad de pensamiento y capacidad de desarrollo personal. Con este conocimiento, decidí profundizar aún más. Si hay tantas diferencias entre estos conceptos, ¿por qué a menudo los confundimos?
No podía quedarme con la duda. Tenía que analizar cómo se aplican en la educación actual y qué impacto tienen en nuestra vida. Mientras investigaba, encontré varios problemas en nuestra forma de entender la educación. 1. Se confunde educación con adiestramiento. 1. Nos enseñan a repetir respuestas en lugar de razonar por nosotros mismos. 2. La instrucción se considera el único método educativo. 2. Aprendemos datos, pero muchas veces sin saber cómo aplicarlos en la vida real. 3. La socialización puede convertirse en presión. 3. A veces, en lugar de ayudarnos a integrarnos en la sociedad, se usa para imponer normas sin sentido. 4. El adoctrinamiento limita la libertad de pensamiento. 4. En algunos casos, no se fomenta el cuestionamiento ni el debate, sino la obediencia ciega. 5. La manipulación distorsiona la educación. 5. Se usa como herramienta de control, en lugar de permitir el crecimiento autónomo de cada persona. Esto me hizo darme cuenta de lo importante que es definir bien cada concepto. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de aceptar cualquier tipo de enseñanza sin darnos cuenta de sus consecuencias. Para superar estos desafíos, decidí cambiar mi enfoque y empezar a ver la educación desde su verdadero propósito. 1. Educar es formar, no solo instruir. 1. Se trata de ayudar a las personas a desarrollarse de manera integral, no solo a aprender datos. 2. Educar no es domesticar. 2. No se trata de hacer a las personas dóciles y obedientes, sino de fortalecer su autonomía y pensamiento crítico. 3. Educar no es adoctrinar. 3. La educación debe permitir el debate y el cuestionamiento, no imponer creencias sin fundamento. 4. Educar no es manipular. 4. Debe ser un proceso transparente, basado en la verdad y en el bienestar del estudiante, no en intereses ocultos. Con este enfoque, me di cuenta de que la educación es un acto de liberación, no de control. Pero entonces surgió una pregunta difícil. ¿Cómo podemos cambiar un sistema educativo que a veces adiestra, domestica y manipula más de lo que realmente educa? Si toda la vida nos han enseñado a aceptar lo que nos dicen sin cuestionar, ¿cómo podemos empezar a pensar por nosotros mismos? Fue un momento de crisis. ¿Es posible transformar nuestra educación o estamos atrapados en un sistema que no nos deja avanzar? Entonces encontré la respuesta. El cambio comienza en nosotros. La verdadera educación no ocurre solo en las aulas. Ocurre en cada conversación, en cada pregunta, en cada momento en el que elegimos aprender por nuestra cuenta. Cuando entendemos la diferencia entre educación, formación, adiestramiento y adoctrinamiento, dejamos de ser simples receptores de información y nos convertimos en pensadores críticos. Ahora veo la educación con otros ojos. Ya no la confundo con simple instrucción o adiestramiento. Educar es mucho más que transmitir información. Es formar seres humanos libres, capaces de desarrollarse plenamente y tomar sus propias decisiones. Volví a mi vida diaria con una nueva perspectiva. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar la educación, simplemente entendiendo qué significa realmente educar. Podemos cuestionar lo que aprendemos, buscar diferentes perspectivas y nunca dejar de formarnos como personas. Ahora aplico este conocimiento en mi día a día. Cada vez que enseño algo a alguien, me pregunto, ¿lo estoy educando o solo instruyendo? ¿Lo estoy formando o simplemente adiestrando? Cada palabra, cada enseñanza, cada experiencia puede ser una oportunidad para educar de verdad. Educar no es solo transmitir conocimientos. Es ayudar a las personas a descubrir quiénes son, a desarrollar su pensamiento y a alcanzar su plenitud. Si queremos un mundo mejor, debemos empezar por diferenciar qué es educar y qué no lo es. Y ahora dime, ¿cómo crees que podemos mejorar la educación? Las dimensiones del ser humano como sujeto que desarrolla competencias, valores y emociones positivas con la educación desde siempre. La educación ha sido vista como un medio para aprender cosas útiles. Pero, ¿y si te dijera que educarnos no solo es aprender datos, sino también crecer como personas? A diferencia de los animales, nosotros no solo aprendemos para sobrevivir, sino para entender el mundo, buscar respuestas y desarrollarnos en todas nuestras dimensiones. Hoy te voy a mostrar cómo la educación no solo nos enseña, sino que nos ayuda a crecer en todas las áreas de nuestra vida. Cuando iba a la escuela, todo parecía girar en torno a memorizar fechas, fórmulas y reglas gramaticales. Pero con el tiempo, empecé a preguntarme, ¿realmente la educación solo se trata de acumular conocimientos?
Si eso fuera cierto, entonces ¿por qué algunas personas con mucha información no logran tomar buenas decisiones o ser felices? Un día, escuché a alguien decir, la educación no es solo aprender cosas, sino aprender a ser humano. Esa frase me impactó. ¿Aprender a ser humano? Me di cuenta de que, si bien la educación nos da conocimientos, también nos forma en valores, en emociones, en la forma en la que enfrentamos la vida. Eso me llevó a una pregunta clave. ¿Cuáles son las dimensiones que hacen al ser humano? Para responder esta pregunta, busqué diferentes perspectivas y descubrí algo increíble. El ser humano no puede entenderse solo desde la biología, la psicología o la filosofía. Todas estas áreas aportan una parte de la verdad, pero para comprendernos realmente, hay que vernos de manera integral. Esto me llevó a entender que la educación no solo transmite conocimientos, sino que debe atender todas nuestras dimensiones como seres humanos. Con esta idea en mente, decidí profundizar más. Ya no podía conformarme con una visión reducida de la educación. Tenía que descubrir cómo realmente nos ayuda a crecer en cada una de nuestras dimensiones. Fue entonces cuando encontré algo revelador. La educación es la clave para el desarrollo armónico de todas nuestras facetas. Pero aquí surgió un problema. El sistema educativo muchas veces se enfoca solo en lo académico y deja de lado otras dimensiones del ser humano. Veamos algunos ejemplos. Se prioriza el conocimiento teórico, pero ¿qué pasa con las emociones y los valores? Se nos enseña a competir, pero ¿aprendemos a cooperar y a trabajar en equipo? Se evalúan habilidades cognitivas, pero ¿qué pasa con la inteligencia emocional y la ética? Me di cuenta de que una educación incompleta forma personas incompletas. Para entender mejor cómo la educación debería abarcar todas nuestras dimensiones, descubrí que el ser humano tiene varias áreas clave de desarrollo. 1. Dimensión cognitiva. Nos permite adquirir conocimientos y desarrollar el pensamiento crítico. 2. Dimensión emocional. Nos ayuda a gestionar nuestras emociones y construir relaciones sanas. 3. Dimensión ética y moral. Nos orienta en la toma de decisiones basadas en valores. 4. Dimensión social. Nos enseña a convivir y participar activamente en la sociedad. 5. Dimensión física. Nos ayuda a cuidar nuestro cuerpo y mantener hábitos saludables. 6. Dimensión espiritual o trascendental. Nos permite reflexionar sobre el sentido de la vida y nuestras aspiraciones más profundas. La educación debe ayudarnos a crecer en todas estas dimensiones, no solo en una. Pero entonces me pregunté, si la educación debe ser integral, ¿por qué muchas veces no lo es? ¿Por qué seguimos viendo escuelas que solo valoran las notas y dejan de lado el desarrollo emocional, social y ético? Me di cuenta de que la verdadera crisis no es solo del sistema educativo, sino también de nuestra forma de entender la educación. Si solo vemos la educación como un medio para obtener empleo, nos estamos perdiendo su verdadero propósito, ayudarnos a crecer como seres humanos completos. Aquí es donde encontré la clave. La educación no solo nos enseña, nos transforma. Cuando entendemos que la educación debe abarcar todas nuestras dimensiones, podemos empezar a buscar un aprendizaje más completo y enriquecedor. No se trata solo de aprender datos, sino de aprender a vivir, a convivir y a encontrar propósito en lo que hacemos. Ahora veo la educación de manera diferente. No es solo una herramienta para obtener conocimiento, sino una guía para convertirnos en mejores personas. Si queremos una educación que realmente nos ayude, debemos buscar aprender en todas nuestras dimensiones, no solo en la académica. Volví a mi rutina con una nueva forma de ver la educación. Cada vez que aprendo algo nuevo, me pregunto, ¿esto solo me da información o también me ayuda a crecer como persona? Y cuando comparto conocimientos, trato de hacerlo de manera que no solo transmita datos, sino que también inspire desarrollo personal. Ahora entiendo que la educación no es solo un proceso de acumulación de conocimientos, sino de crecimiento en todas las dimensiones del ser humano. Si queremos una sociedad mejor, necesitamos una educación que forme personas completas, no solo mentes llenas de información. La educación es más que aprender datos, es aprender a ser humanos. Si logramos integrar todas nuestras dimensiones en el aprendizaje, podremos alcanzar nuestro máximo potencial. Porque al final, educarnos no es solo saber más, sino ser más. Y ahora te pregunto, ¿cómo crees que podemos mejorar nuestra educación para que nos ayude a crecer en todas nuestras dimensiones? Mentalidades educativas desde pequeños nos enseñaron que la educación es clave para nuestro futuro. Pero,
¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de cada modelo educativo? No todas las formas de enseñar y aprender son iguales. Detrás de cada teoría educativa hay una mentalidad, una forma de ver el mundo. Hoy descubrirás 4 mentalidades educativas que han definido la enseñanza a lo largo del tiempo y que influyen en cómo aprendemos. Durante años, pensé que la educación era simplemente aprender conocimientos y repetirlos. Desde la escuela hasta la universidad, el foco siempre estaba en la información, en lo que debía adquirir. Pero, ¿es la educación solo acumulación de datos? Un día, me encontré con una idea que cambió mi perspectiva. La educación no es solo aprender, sino entender cómo aprendemos. Descubrí que detrás de cada modelo educativo hay una mentalidad, una forma de ver el aprendizaje y la enseñanza. Y me pregunté, ¿cómo influye esto en la manera en que los docentes enseñan y los estudiantes aprenden? Para responder esta pregunta, investigué diferentes teorías y encontré 4 mentalidades educativas. Teclas 1 adquisicionista. La educación es recibir conocimiento. Teclas 2 constructivista. El conocimiento se construye a partir de la experiencia. Teclas 3 integracionista. El aprendizaje ocurre cuando nos fusionamos con el conocimiento. Teclas 4 habitacionista. Aprendemos cuando habitamos el conocimiento y permitimos que habite en nosotros. Cada una de estas mentalidades define cómo vemos la educación y el rol del docente y el estudiante. No podía seguir viendo la educación de la misma forma. Decidí profundizar en cada mentalidad para entender cómo afectan la enseñanza y el aprendizaje en la actualidad. Fue entonces cuando todo comenzó a tener sentido. Cada mentalidad tiene una visión particular sobre el aprendizaje. Chincheta mentalidad adquisicionista. 1. La educación se basa en adquirir conocimientos y hábitos. 2. El docente es la autoridad, el centro del aprendizaje. 3. El estudiante recibe el conocimiento, pero no tiene un rol activo. Chincheta mentalidad constructivista. 1. El conocimiento no se recibe, se construye a través de la experiencia. 2. El estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje. 3. No hay una sola verdad absoluta, cada persona construye su propia realidad. Chincheta mentalidad integracionista. 1. La educación busca que el estudiante se integre completamente en el conocimiento. 2. No hay una separación entre el sujeto y el objeto del conocimiento. 3. La enseñanza se enfoca en elevar el nivel de conciencia del estudiante. Chincheta mentalidad habitacionista. 1. El aprendizaje ocurre cuando el estudiante habita en el conocimiento y permite que el conocimiento habite en él. 2. El sujeto es independiente, pero está en unidad con el conocimiento. 3. La educación es una experiencia viva y profunda. Cada mentalidad tiene una forma distinta de entender el aprendizaje, pero ¿cuál es la mejor? Me di cuenta de que ninguna mentalidad es la única correcta. Cada una tiene algo valioso, pero también limitaciones. La clave está en entender cómo se complementan y cómo pueden aplicarse en distintos contextos educativos. Pero aquí surge el problema. Muchas veces, el sistema educativo se encierra en una sola mentalidad. Algunos docentes imponen el conocimiento sin permitir que los estudiantes lo construyan. Otros creen que todo el aprendizaje debe ser personal y subjetivo, sin tomar en cuenta la importancia de ciertos fundamentos. Entonces, ¿cómo podemos lograr una educación equilibrada? Aquí encontré la respuesta. La mejor educación no se encierra en una sola mentalidad, sino que integra lo mejor de cada una. Marca de verificación. La mentalidad adquisicionista nos enseña disciplina y la importancia de adquirir hábitos. Marca de verificación. La mentalidad constructivista nos da la libertad de aprender de manera activa. Marca de verificación. La mentalidad integracionista nos ayuda a ver el aprendizaje como un proceso de unión con el conocimiento. Marca de verificación. La mentalidad habitacionista nos permite experimentar el conocimiento como parte de nuestra vida. Cuando combinamos estas perspectivas, logramos una educación más completa y enriquecedora. Ahora veo la educación desde una perspectiva mucho más amplia. No se trata solo de aprender, sino de entender cómo aprendemos y cómo podemos mejorar nuestra manera de enseñar. Cada estudiante es diferente, y adaptar la enseñanza a su mentalidad educativa puede hacer la diferencia. Con esta nueva comprensión, volví a cuestionar el sistema educativo. Si queremos una educación más efectiva, debemos dejar de encasillarnos en una sola mentalidad y comenzar a combinarlas. El verdadero aprendizaje ocurre cuando integras la adquisición, la construcción,
la integración y la habitación del conocimiento. Ahora entiendo que la educación no es solo un método, sino una forma de ver el mundo. Si logramos adaptar nuestras mentalidades educativas, podemos crear experiencias de aprendizaje más significativas y profundas. La educación no es solo enseñar datos, sino transformar la manera en que pensamos y vivimos. Si queremos un cambio real en la educación, debemos abrir nuestra mente a nuevas formas de aprender y enseñar. Porque al final, no aprendemos solo para saber, sino para ser. Y ahora dime, ¿con cuál mentalidad educativa te identificas más? La educación como ayuda al crecimiento humano. Desde niños nos dicen que la educación es importante. Pero, ¿qué pasa si te digo que no basta con aprender, sino que necesitamos que la educación nos ayude a crecer? Porque crecer no es solo acumular conocimientos. Es transformarnos, desarrollar nuestras capacidades y ser mejores. Pero hay un problema. Si el crecimiento no es intencional, no es educación. Siempre creí que la educación consistía en memorizar, aprobar exámenes y seguir adelante. La escuela, la universidad, los cursos. Todo parecía girar en torno a aprender datos y habilidades. Pero había algo que no entendía. ¿Por qué muchas personas terminaban sus estudios sin sentirse realmente transformadas? Un día, me hice una pregunta. ¿Qué hace que la educación sea realmente educativa? Descubrí algo fundamental. Para que la educación transforme, debe haber intención. Si solo el docente quiere enseñar, pero el estudiante no quiere aprender, no hay educación. Y si el estudiante quiere aprender, pero no encuentra en su profesor una verdadera guía, tampoco hay educación. La educación es una acción que solo ocurre cuando hay una coincidencia de intenciones entre el profesor y el estudiante. Para entender mejor esto, empecé a investigar sobre el papel del docente. Me di cuenta de que la enseñanza no es solo transmitir conocimientos, sino ayudar al estudiante a crecer. El crecimiento humano no ocurre de manera automática. Necesitamos de otros para desarrollar nuestras capacidades, porque nadie crece solo. El docente no es un simple transmisor de información, es un guía, un apoyo, alguien que impulsa ese crecimiento. Con esta nueva comprensión, ya no podía ver la educación de la misma manera. Entendí que si realmente quería aprender y crecer, tenía que hacerlo de manera intencional y con ayuda de otros. Así que decidí cuestionar todo lo que había aprendido sobre la educación. Empecé a observar cómo funciona la educación en distintos contextos y encontré varios problemas. Chincheta: muchos estudiantes ven la educación como una obligación, no como un proceso de crecimiento. Chincheta: algunos docentes enseñan sin preocuparse por el desarrollo real de sus alumnos. Chincheta: el sistema educativo muchas veces se enfoca más en la información que en la transformación. Todo esto me llevó a otra gran pregunta. ¿Cómo logramos una educación que realmente ayude al crecimiento humano? Me di cuenta de que la educación necesita cumplir 3 condiciones fundamentales para ser realmente transformadora. Marca de verificación: intención compartida. Tanto el docente como el estudiante deben querer ese crecimiento. Marca de verificación: acompañamiento. Nadie puede crecer solo, necesitamos de otros para desarrollar nuestras capacidades. Marca de verificación: educación como ayuda. No se trata de imponer conocimiento, sino de ayudar al otro a actualizar su potencial. Pero aquí surge el verdadero desafío. Muchas veces, el sistema educativo no permite esta coincidencia de intenciones. Chincheta: los estudiantes se sienten desmotivados, sin conexión con lo que aprenden. Chincheta: los docentes tienen demasiadas restricciones y poco espacio para realmente ayudar. Chincheta: la educación sigue viéndose más como una estructura rígida que como una experiencia de crecimiento. Entonces, ¿es posible cambiar esto? Aquí encontré la clave. Sí, es posible, pero solo si entendemos la educación como un proceso humano y no solo académico. Marca de verificación: cuando un docente se convierte en guía, su enseñanza deja huella. Marca de verificación: cuando un estudiante toma su educación como una oportunidad para crecer, transforma su vida. Marca de verificación: cuando entendemos que aprender es un proceso que se hace con otros y para otros, la educación cobra sentido. El verdadero tesoro no es el conocimiento en sí, sino la capacidad de crecer a través de él. Ahora veo la educación como una ayuda para el desarrollo humano. No se trata solo de aprender cosas nuevas, sino de crecer como persona, desarrollar nuestro potencial y ayudarnos mutuamente en el proceso. Con esta nueva perspectiva, volví a observar la educación a mi alrededor.
Me di cuenta de que cuando un profesor realmente quiere ayudar y un estudiante realmente quiere aprender, la educación se vuelve poderosa. No importa cuán difícil sea el camino, cuando hay intención, la educación transforma vidas. Desde entonces, me propuse aprender de manera diferente. Cada conocimiento que adquiero, lo veo como una oportunidad para crecer. Cada vez que comparto lo que sé con otros, entiendo que la educación es un camino que recorremos juntos. La educación no es solo una herramienta, es una forma de vida. No estamos aquí solo para aprender datos, sino para crecer, para transformarnos, para ayudar a otros en su proceso. Porque al final, no se trata de cuánto sabemos, sino de en quienes nos convertimos gracias a lo que aprendemos. Y ahora dime, ¿estás listo para hacer de tu educación una verdadera ayuda para tu crecimiento?